Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Bienvenidos en esta mañana nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes de la palabra de Dios nuevamente. Y hoy tenemos el tema titulado Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Comencemos entonces el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos que tú nos despiertas, oh Señor, para poder estudiar tu palabra y poder venir a ti como la fuente de toda verdad, de toda guía, de todo poder para nuestras vidas. Pedimos, Señor, de que al abrir tu palabra, al estudiarla, el Espíritu Santo nos dirija y, Señor, queremos tener esa promesa en nuestras vidas para poder no solamente comprender mejor lo que tú nos dices, pero también para vivir vidas victoriosas en tu nombre. Pedimos, Señor, que nos acompañes y pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar hablando de lo que Cristo prometió a nosotros, a los discípulos, a poder realmente tener este apoyo del Consolador, el apoyo del Espíritu Santo. Y esa promesa del Espíritu Santo en realidad nos ayudará a comprender la misión y el testificar para otros. ¿Qué es lo que este poder, el agente divino, esa tercera persona de la deidad, qué es lo que puede hacer en nosotros? Vayamos entonces al libro de Juan, el capítulo 15, y leamos los versículos 26 y 27 para ver esta promesa de Cristo hacia nosotros. Nos dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Vemos aquí cómo Cristo promete algo a sus discípulos. Les promete el Consolador, el Espíritu Santo que proviene del Padre. Y este Espíritu Santo que testifica o viene del Padre es aquel que también testifica de Cristo, porque la unidad entre el Padre y el Hijo es justamente de ser uno. Y esta unidad del Hijo y el Padre también se amplifica con la unidad con la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y aquí notamos claramente cómo Cristo establece este vínculo de unidad, de ser uno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente esto, el propósito que Dios o Cristo nos dice a nosotros o nos promete el dar el Espíritu Santo es la promesa de que cuando venga el Espíritu Santo, entonces podrán ser testigos de Cristo ante el mundo. Esto es fundamental que comprendamos, porque la misión del Espíritu Santo no es únicamente revelar a Cristo, revelar al Padre, revelar su propósito. La misión es una misión completa. Incluye el llevar el testimonio de lo que conocemos de Cristo, de lo que hemos vivido, experimentado, visto en nuestras vidas, como una manera de conectar a otros que no conocen al Señor justamente a Cristo. Y es el Espíritu Santo entonces el que viene a darnos ese poder, esa eficacia en el testimonio para alcanzar a otros. Y no solamente esto, la obra del Espíritu Santo es justamente ayudarnos a que el testimonio sea recibido, sea aceptado por otros. Si nosotros fuéramos en nuestras propias fuerzas, si vamos a compartir justamente de Cristo sin la influencia del Espíritu Santo, nuestro mensaje, nuestro testimonio, en realidad carece del ingrediente que es necesario para realmente alcanzar el corazón, alcanzar a otros con el Evangelio. Por esta razón, hay muchos que son o profesan ser cristianos, que profesan conocer a Cristo, pero que en realidad no tienen una experiencia de unidad al Señor, no tienen una experiencia con el Espíritu Santo y por ende carecen de alcanzar o de llevar el Evangelio de una forma eficaz. Esto es realmente fundamental. Y si nosotros no tuviésemos esta influencia del Espíritu Santo, estaríamos realmente perdiendo el deseo de lo espiritual, de lo que realmente nos ayuda a vivir vidas victoriosas. Recordemos que es importante entender de que Cristo nos prometió a sus discípulos mismos ya en el Getsemaní, les prometió de que al recibir el Espíritu Santo sería algo que les conviene. Es decir, separarnos de Cristo, porque Cristo tomó esta forma humana, esta forma que lo hizo realmente estar o ser incapaz, por decirlo así, de estar con nosotros y también de ministrar en el santuario celestial. Él tenía que volver al cielo, empezar la obra de intercesión, pero no nos dejaría solos. Y en realidad, Él nos dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 7, lo siguiente:
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así es como vemos como Cristo nos confirma de que nos conviene, que a los discípulos les convenía que Cristo subiese al cielo para que puedan recibir el Espíritu Santo, ya que este sería realmente el agente, el poder que Dios enviaría para que podamos mantenernos unidos a Él, poder tener el poder para testificar, el poder para vivir vidas victoriosas. De hecho, noten ustedes que nos dice los versículos siguientes, ¿por qué Cristo nos dice que nos conviene y que convenía al mundo que Cristo subiese y que el Espíritu Santo viniese a la tierra y estableciese su morada, su presencia en la vida de las personas? ¿Para qué propósito Cristo enviaría el Espíritu Santo? Versículos 8 en adelante nos dicen, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten ustedes aquí que el Espíritu Santo nos dice, cuando Él venga a la tierra, cuando Él esté en nuestras vidas, Él es el que convence al mundo, convence a los seres humanos, a nosotros mismos, del pecado, de justicia y de juicio. 3 elementos sumamente importantes, 3 elementos por los cuales Cristo está intercediendo en favor nuestro. En realidad, cuando Cristo subió al cielo para interceder por nosotros, intercede justamente delante del Padre para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestra experiencia de justicia, de recibir su justicia perfecta, pueda ser dada en nuestras vidas, ser imputados con esa justicia de Cristo para tener esa vida perfecta y estar en paz con Dios. Y finalmente, de juicio, porque Cristo también fue a interceder en el cielo en favor de nosotros y específicamente poder entrar en el momento del juicio para limpiar, purificar la vida y permitir que su pueblo, que sus hijos puedan reflejar plenamente su carácter. Por esto dice Cristo que el Espíritu Santo vendrá a la tierra para ayudarnos a entender, a comprender, a tener ese convencimiento del pecado, de la justicia y del juicio. Y notemos cómo Cristo nos dice cómo esos elementos de pecado, de justicia y de juicio son vistos, son experimentados por los discípulos a través de la experiencia que verían en el mundo, delante de sus enemigos, delante de aquellos que rechazarían a Cristo. Dice allí, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí Cristo nos muestra cómo el concepto del pecado, de justicia y de juicio se mostró evidentemente en aquellos hombres, en aquellas personas que rechazaron a Cristo y en realidad estaban unidas, entregadas a Satanás, que es el que ha sido ya juzgado, condenado por lo que Cristo hizo por nosotros. Al Cristo morir, al Cristo realmente entregar su vida, condenó a todo aquel que está en pecado, a todo aquel que no cree en el poder salvador de Cristo. Esto no quiere decir creer en su nombre de una forma intelectual, sino creer que podemos ser salvos y ser limpiados del pecado aún en nuestras vidas aquí en la tierra. Por esto, Cristo nos está invitando a experimentar lo que significa realmente una justificación de verdad. Comprender que la justificación incluye la purificación de nuestras vidas, el poder ser limpiados del pecado, el poder estar delante de Dios en el juicio sin realmente tener el temor, el miedo, porque estamos escondidos en Cristo, estamos bajo su justicia. Esta obra del Espíritu Santo que permite que Cristo, aunque no lo entendamos, aunque no lo podemos ver y palpar con los ojos, este Espíritu Santo es el que hace posible que tú y yo tengamos esa plena seguridad, esa plena convicción de que nuestro amado Señor Jesús es realmente quien está con nosotros, es quien realmente nos puede hablar. La razón por la cual tú y yo amamos al Señor Jesús, o tienes esa entrega y confías en que el Señor te ama, te ha amado y te ha entregado, dado todo por ti, esa convicción de que puedes tú también rechazar la tentación, de que puedes vencer el pecado, de que puedes también vivir una vida victoriosa con Cristo y que puedes, por medio de tu experiencia, traer el Evangelio a otros, compartir el amor de Dios y demostrar que el enemigo de este mundo ha sido ya condenado. Todo esto es posible por el trabajo, por la obra del Espíritu Santo. Notemos cómo Cristo en los siguientes versículos confirma a sus discípulos esa labor tan especial, tan hermosa que el Espíritu Santo hará por nosotros y en nosotros. Dice allí, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es como Cristo en este pasaje indicó a sus discípulos qué tan importante era el Espíritu Santo para nosotros, porque Él es el que nos enseñará todas las cosas. Él nos testificará de quién es Cristo y de quién es el Padre, de esa unidad, de ese sentimiento, de ese pensamiento, de esa voluntad de Dios. Y Él hará que podamos realmente tener la información necesaria para comprender no solamente lo que es necesario en nuestras vidas, pero también lo que está por venir en el futuro. El Espíritu Santo es el que nos revela la profecía bíblica, el deseo de Dios de otorgarnos el conocimiento de lo que está realmente sucediendo detrás de las escenas. Él también nos revela la información que necesitamos para poder alcanzar la victoria sobre el pecado que tanto necesitamos. El poder estar unidos a Cristo, el poder tener esa experiencia de estar en esa presencia del Señor, estar delante de su trono, estar en el lugar donde Él está intercediendo por nosotros. Todo esto es posible porque realmente la obra del Espíritu Santo es algo real y tangible, experimental para aquellos que están dispuestos a aceptarlo. Tal como los discípulos lograron comprender y vivir una vida victoriosa, alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo, llevar las buenas nuevas al mundo en el tiempo que vivieron, también esa misma obra, esa misma experiencia de poder, de victoria, de alcanzar con el amor de Dios a otros, es posible para sus hijos en el tiempo de hoy. Por esta razón, no dudes, no dejes de pensar de que Dios quiere usarte y que la obra de testificar, de alcanzar, de llegar a tu amigo, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, con el Evangelio del amor de Dios, con la experiencia real que significa estar en su presencia, todo esto es posible si estamos sometidos a Él, si nos entregamos en este sentimiento de ponernos a sus pies, de postrarnos, de decir, Señor, quiero que tú hagas en mí una nueva criatura. Transforma mi vida, hazme semejante a ti, hazme no de acuerdo a mi propia voluntad, no de acuerdo a mis preceptos, a mis conceptos sobre lo que significa ser un cristiano, hazme realmente un reflejo tuyo. Y por eso el amor de Dios va realmente a fluir en tu vida, en tu experiencia. Como Cristo amó a sus discípulos y se entregó por ellos y dio su vida entera por ellos, también tú y yo tendremos el mismo amor, la misma realmente deseo en el corazón, el mismo deseo de poder amar y entregarnos por otros, por aquellos que están realmente pereciendo, por aquellos que todavía no conocen del Señor. Esta obra hará en realidad que el testimonio nuestro sea la eficacia, el catalizador, por decirlo así, lo que conduzca a que este mundo llegue a su fin, porque el Evangelio del Reino será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así es entonces como Dios nos está llamando hoy a ser parte de este gran movimiento, de realmente unirnos a Él para poder alcanzar el conocimiento de la verdad y llevar el Evangelio a un mundo que perece. Que Dios te guarde y te bendiga y espero verte mañana aquí en Profundizar para seguir estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.